Entonces, cool, estamos grabando. Esencialmente, el proyecto está dividido en assets y en shots. Cada uno de los shots, estas son secuencias realmente que adentro tienen los shots. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a abrir la escena 10, que es la primera toma. Esta escena 000 yo la utilizo para esencialmente organizar el corto entero. Entonces yo voy a sacar eso de ahí. Ese es como el export de todo. Fíjense que por ejemplo aquí en animación, déjame ver. Sí, está como el export de todas las cosas. Ok. Entonces, en la toma 10, cuando uno entra, hay 3 folders. Uno de animación, uno de audio y otro de iluminación, de lighting. Ok. Si yo le muestro esto desde Alchemy, un segundo. Fíjense que yo tengo de nuevo esta misma estructura desde aquí, donde se ven los shots, pero la única diferencia es que aquí, cuando yo entro a cada uno de estos shots, tienen iconito. Pero bueno, esencialmente el software interpreta SLTE y el anim como animation. Ok. Entonces, si yo entro aquí, esencialmente es lo mismo que entrar aquí a animación, default, Guillermo, y aquí yo tengo esta serie de archivos. Ok. Pregúntale, amigo televidente, ¿cuál es la última versión? La 14. Ok. Eso está más o menos bien, pero ¿cuál es la versión real? La 00. Exacto. Es 000.14. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo abro esa versión, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo tengo un archivo de High y tengo un archivo de Blender. Si yo abro ese archivo de Blender, ¿ok? Lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo aquí la escena de ella, donde está moviéndose. Aquí está la... Vamos a poner un segundo. Aquí se ve, por ejemplo, la animación entrando. ¿Ok? Y podemos movernos en esta escena. ¿Ok? Entonces, cosas importantes sobre esta escena. Tenemos diferentes assets. Está la puerta, están los cuadros. ¿Ok? Y cada uno de estos assets ahora mismo está linkeado. Sí, o sea, miren el tamaño de esto y miren la escena en sí. Un avión. Una cruz. ¡Ay, Jesús! Jesucristo. Ok, entonces, dato interesante también para el equipo que está trabajando en esto. Estos 3 que son la cosa de la cabeza tienen que estar en la entrada, no aquí en el medio. Pero nada. Oigan, seguimos. Lo que quiero enseñar es lo siguiente. ¿Alguien me puede decir una de las notas de esta secuencia? La puerta. Ok, entonces vamos a decir que vamos a hacer una modificación. La puerta es lo más complicado. ¿Por qué no puedo empezar con El color de la La alfombra está ¿Eh? compitiendo con los pilares. ¿Eh? La alfombra está penetrando los pilares. No, los Ok. pilares están- Entonces, por ejemplo, esto. La alfombra está penetrando este pilar, ¿correcto? Entonces, el cambio más sencillo que pudiéramos hacer de esto es, en esta escena, literalmente seleccionar ese pilar, ¿ok? Eso está bien. Ya. Profe, no la hagas. Ya. Ok. Entonces, la dinámica de esto sería, ok, yo hice mi modificación, cool, ¿todo el mundo me sigue? Abrimos el archivo, modifiqué la posición y entonces lo que yo voy a hacer es guardar esto. Entonces, le voy a decir Save As y por ahora lo importante es,
le pueden dar doble clic aquí al folder. Lo pueden hacer en el folder de Guillermo o pueden crear su propio folder si quieren estar organizados. Ana, te voy a multar con este. Entonces, si yo le doy, escribo Ana aquí y pongo versión 15 y le doy a Enter, él me va a preguntar, ¿tú quieres crear un nuevo directorio? Yo le digo, sí. Y fíjense que ahí él agarra y me dice anim default Ana 15. Ahí, listo. Y aquí lo único que yo voy a hacer es, sin cambiarle el nombre al archivo, le voy a dar Save As. Si ustedes lo guardan así, ¿qué significa del lado mío? Que cuando me van a entregar el archivo, a mí me va a salir que Ana tiene un archivo aquí. Y me va a salir ese archivo que es versión 15. ¿Ok? Tienen que ser un poco deliberados con renombrar eso, o sea, el nombre del archivo, el usuario esencialmente y la versión, para que no nos confundamos y sepamos que, bueno, Ana nada más tiene una versión, perfecto. Guillermo tiene 14 versiones, ¿sabes? Entonces, para identificar eso. Ok, entonces, dos cosas más. Si ahora mismo revisamos este archivo que acabamos de salvar, si yo le doy aquí a abrir, lo que nos vamos a dar cuenta es que ese archivo pesa 274 megabytes. Ok. Si yo agarro y le digo File, External Data, Pack Resources, todo el mundo me sigue aquí. Lo que él va a hacer, ¿qué era lo que hacía Pack Resources? Dejaba las texturas de otras carpetas. Las texturas. Ok. Ese es uno. Y el otro es Pack Link Libraries. Si Pack Resources importaba las texturas en el archivo, ¿qué ustedes piensan que hace Pack Link Libraries? Las niñadas, o sea, tienen las referencias. Cuando yo le doy a eso, él él importa eso y lo que voy a hacer es que voy a salvar esto como versión 16. ¿Ok? Le doy a Enter, crear nuevo directorio y le doy a Save. Bien. Ahora, si yo me cambio a esa versión, que es la de Ana, versión 16, a ver, No pesa. pesa lo mismo. Eso debe ser que, este es un archivo el cual probablemente ya yo había hecho eso. Ya, exacto. Entonces, Va a pesar más. si yo le doy un onLink a esto, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Ustedes pueden agarrar todos los assets, ¿ok? Y empaquetarlos en un mismo archivo. Y si ustedes agarran ese archivo y lo trabajan individual en su máquina, pueden empaquetarlo. Por ejemplo, ese archivo que yo acabo de mover, imagínense que yo lo subí al Drive, le doy a copiar aquí y lo pongo en un nuevo folder que yo voy a abrir en mi documento que se va a llamar, por ejemplo, test. Genial. Ok, cuando yo entro aquí, lo que les recomiendo que hagan es que la misma estructura que teníamos en el Drive la copien aquí. Le voy a decir cuál es la estructura. Primero, hay un folder que se llama indeleble. ¿Ok? Luego, hay un folder que se llama shots. Todo en minúscula. En este mismo nivel hay uno que se llama assets. Esta estructura de folder yo también la voy a subir en el Drive para que si quieren pueden sencillamente bajarla. ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, para que puedan esencialmente copiar solo lo que necesitan del proyecto y no tengan que sincronizar todo el proyecto. Solamente los assets de las tomas que tienen asignadas. Y Blender está diseñado para que haga eso. Entonces, vuelvo aquí, voy a abrir donde estábamos, que es en,
había una compañía aquí arriba. Voy a crear ese folder de compañía. ¿Cómo que de compañía? Sí, es como, quizás la compañía sería Chabón en este caso, pero para no complicar el asunto. Tengo luego un folder que se llama como el proyecto. A ver. Sí. Bueno, no. Tengo un folder adentro de compañía. Ok. De source. Adentro de eso tengo indeleble. Y adentro de eso tengo assets y shots. Entonces aquí está assets y shots. Voy a entrar al shot. Adentro del shot estamos en qué secuencia? En la 10. Y la toma es la toma 10. ¿Ok? La secuencia de la 10, la toma de la 10. Y adentro de eso, lo que teníamos era, si se acuerdan bien, animación, default y ANA. O ANM, default, ANA o el nombre del usuario que sea. Entonces, adentro de ANA está un folder de la versión y lo que voy a hacer es copiarla de ahí para allá. Dame un segundo. Copy. Ahí. Ese es el 010, ¿verdad? Pero ¿por qué hay 3 ceros atrás? Esta es la versión 00.16. En los estudios se utiliza un sistema de versiones grandes y versiones pequeñas. Los cambios pequeños incrementales que uno hace se salvan como versión 00016. Entonces cada vez que tú salves el archivo, tú le subes la versión pequeña de 0016 a 0017 a 0018. Cuando el archivo está listo para pasarlo al próximo departamento, tú le cambias la versión grande. Entonces sería 000.1.000. Ok. Si se acuerdan de eso, se van a dar cuenta de que uno salva 800 millones de veces, pero si tú haces un cambio grande en el archivo, tú dices, ok, este es un cambio el cual yo quiero volver a esto. Entonces, la lista de las versiones, como se va a ver, imagínate que, por ejemplo, estamos diciendo que esto es un personaje y yo estoy salvando cambios incrementales y en algún momento decimos, oye, vamos a cambiar el cabello. Esa versión pasamos de la versión 0 a la versión 1. Y ya sabemos que de la 1 en adelante es con el nuevo cabello. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ok. Entonces, aquí, todo este yun que hicimos, cuando ustedes lo vayan a hacer, lo único que tienen que hacer es copiar esencialmente este folder que va a estar en el drive, que se va a llamar Piqual, y lo van a poner en algún lado de su computadora. Ok. Y los archivos que van a bajar, ustedes van a estar bajando los archivos de la secuencia, no los assets. ¿Por qué no van a bajar los assets? ¿Alguien tiene una respuesta a eso? No es el tipo de archivo. Porque hicimos un pack, entonces los assets están aquí. Ya están listos. Entonces cuando ustedes abran ese archivo, lo que va a pasar es, ustedes van a abrir ese archivo y fíjense que va a salir todo lo que ustedes tienen aquí. Y si tú le dices File, External Data, On Pack Resources, uno le puede decir Use Files in Current Directory, Create when necessary. Y lo que va a hacer eso es que en ese directorio, si nos vamos a... Primero fíjense que creó uno que se llama textura ahí. Y si nos vamos arriba, como seguimos la misma estructura, aquí en Assets... Segundo. A ver, ¿dónde yo metí la pata? No se preocupen que esto es en vivo. Ok. La manera de revisar eso es la siguiente. Aquí, si yo me voy a este icono de aquí arriba, en el outliner, yo le puedo decir, vamos a analizar el archivo de Blender.
Y fíjense que todos estos archivos están linkeados. ¿Sí? Entonces, si yo me voy aquí arriba y le digo File, External Data, y le digo Make Paths Absolute, él me va a decir dónde están estos. Como están linkeados todavía, el path, o sea, están adentro del archivo. O sea, lo que tengo que hacer es, yo le di unpack los elementos, tengo que darle a unpack libraries. Entonces, donde está eso es F3. El que hicimos fue pack link libraries. Y ahora tenemos que darle unpack link libraries. Y miren lo que va a pasar. Le doy aquí. Y ahora, la fe mueve montaña, ¿verdad? Vamos. En asset tengo prop. Y en prop tengo todos los elementos de la escena. Entonces eso es para poder editar cada... Exactamente. Y entonces están linkeados ahí, o sea. Claro, si tú te vas al archivo de regreso y le dices aquí, ese botón, File, External Data, y le dice Make Paths Absolute, él te va a decir, mira, eso está linkeado de esta ubicación para cada uno de esos archivos. O sea, aquí la galería, Sofía, cada una de esas cosas está linkeado. ¿Me siguen? Sí. Ok. Yo voy a hacer una pregunta que no se la vayan a tomar a mal. ¿Me siguen o me están diciendo que sí para salir de mí? De todas formas, lo grabé esto y la idea es, o sea, ¿cuál es el workflow cuando a ustedes le lleguen los archivos? En el Drive, lo único que yo voy a subir es los shots, porque los shots van a tener empaquetados todos los assets. Ok. Entonces, decidimos que Montserrat va a trabajar en el shot 20. Ella entra, primero va a copiar el folder de Piquot que tiene la estructura de archivos y luego, siguiendo la misma estructura de archivos, que va a ser donde están los shots, va a copiar ese archivo y lo va a poner en el folder de Piquot. ¿Para qué está haciendo eso? ¿Por qué no solamente sincronizar el proyecto entero? Que mucha paz. Demasiado. Porque no, o sea, no es lo mismo sincronizar 200 megabytes para trabajar en un asunto y volver a subirlo en el Drive que sincronizar 30 gigabytes. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Ok. Entonces la idea es, pueden bajar eso y entonces a la hora de editar cualquiera de estas cosas, por ejemplo, la columna galería modelado default que está en este path, si yo quiero editarla, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo me voy aquí y digo, excelente. Eso está en props Pero, y está en columna galería, modelado, default, publish. El usuario de publish es muy interesante. Aquí en este nivel estaría Guillermo, Miguel, Ana, quien sea. Pero hay un usuario que se llama publish y ese usuario es el que se utiliza para que todo el mundo exporte en ese archivo. Pero eso no se preocupen mucho por eso ahora, yo me encargo mientras tanto. Pero la idea es que en el usuario de publish solamente hay archivos con versiones mayores. Y en los usuarios de user tienen todas las versiones menores. El punto es, imagínense que yo voy a editar esto, que es prop, columna, galería, modelado, Blender. Ok. ¿Qué yo hago? Abro ese archivo, le voy a dar a salvar esto para que veamos también que cambia el tamaño. Y entonces aquí, esta columna, lo que yo voy a hacer es agregarle algo muy evidente. Vamos a decir que yo le voy a agregar aquí un cubo. ¿Ok? Cosas importantes de editar. Se van a dar cuenta que en la jerarquía hay un grupo que se llama Pro Columna Galería Default. Todo lo que esté en ese grupo, él va a sincronizar Va directo en ese collection. Si esto estuviera en vez de ahí, aquí afuera, no se sincroniza. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, vuelvo y pongo esto aquí y lo que voy a hacer es salvar ese archivo. ¿Cómo lo voy a salvar? Save as. Aquí vengo y cambio de publish a Guillermo y la versión 4.1.
¿Tiene sentido eso? Sí. Ok. Save as. Guardamos. Entonces ahora yo voy a irme aquí a Open Recent y me voy a ir a la toma de animación en la cual estábamos. Entonces para actualizar eso, yo voy a irme aquí donde dice, columnas galería, y fíjense que está linkeado aquí el archivo, el archivo 4. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Darle clic derecho y decirle relocate, y entonces cambio de ese a Guillermo por una galería. Y miren cómo la columna se actualiza en cada uno de esos. Ahora se ven más bonitos. Tiene que ser una columna. Tienen cabezas. ¿Le queda más claro las referencias ahora? En una película hay cientos de miles de referencias. O sea, no estoy exagerando. Porque piensen que si hay una mesita, la mesita tiene los elementos que están arriba, que están referenciados de otra escena. Porque ya ustedes vieron cómo se trabajan estos props. Es por equipo. Entonces, lo que yo necesito que ustedes entiendan es, van a descargar la escena, van a hacerle un unpack libraries, ¿ok? Y entonces, eso le va a permitir a ustedes modificar los archivos individuales cuando haya que modificar los archivos individuales, y si lo que hay es que mover los objetos, pueden agarrar estos objetos y moverlos. Pero fíjense que aquí, cuando eso está linkeado, yo no puedo modificar los elementos de la columna en sí. Si yo me voy aquí a Edit Mode, ni siquiera sale. ¿Entienden? O sea, aquí nada más me sale Object Mode, porque esto está linkeado y se mueve como una unidad. ¿Ok? Pero no se puede mover, ¿no? Sí, tú puedes mover eso donde tú quieras. O sea, tú... Si creamos Un prop. Exacto. Si crean un prop, lo que tienen que hacer es seguir la misma estructura de folder y linkearlo. De todas formas, lo que yo le voy a pedir que hagan es que cuando ustedes vayan a entregar esto, ¿ok? Y vamos a hacer de la misma manera que hicimos. ¿Se acuerdan lo que era el round trip? ¿El qué? No, nadie se acuerda. Round. El round trip fue cuando en la primera clase de modelado exportamos la pelota. Ok, que fue como esa idea de cargar el archivo, hacerle una modificación en la pelota, renderizarla y subirla al drive. Eso es un round trip. ¿Por qué fue un round trip? Porque yo le exporté, le di una información, la cual ustedes descargaron, modificaron, me la dieron de nuevo para atrás. Round trip. Ok, entonces, realmente, lo primero que yo le voy a pedir por equipo, o sea que van a ser 6 esencialmente escenas que ustedes van a bajar y modificar esta semana, es agarren la escena, hagan un unpack, agréguenle un cubo, modifiquen algo en alguna de las escenas, tírenle un screenshot para saber lo que es, pack, de nuevo, los archivos porque hicimos un unpack, y luego un pack, súbanlo al drive y yo le voy a abrir y le voy a dar un unpack. Y todas las versiones de lo que ustedes tienen deberían caer en el lugar correcto. ¿Me siguen? Diga usted. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos que aplicar un shader. Se supone que hiciste el shader ya. El shader existe y ¿Dónde está en cada uno de los archivos del asset. Entonces, si yo aquí abro, por ejemplo, y esto lo pueden hacer desde que le llegue el archivo. Uy, estamos cortos de tiempo, pero columna galería, de que ya hace rato que ese barco se armó. Aquí, si revisamos el shader de esto, lo que se van a dar cuenta es, vamos a poner aquí esta vista. Este shader funciona de manera muy interesante. Esencialmente, si yo selecciono esta columna y me voy aquí a General Shading, me voy a cambiar a este. Fíjense que como funciona este shader es que hay un grupo, ¿ok? Que tiene un color y ese color se puede cambiar. Hasta ahí nada extraño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mueven los colores? ¿Cómo se cambian los colores de esto? Bueno, varias cosas. Lo primero es que este shader, si yo agrego una luz en la escena, un area light, ¿ok? Por ejemplo, y lo apunto aquí. Esto, vamos a poner la fuerza del diablo. El sol.
Ok, deme un segundo para ver por qué esto no está funcionando. No cuando te interesa la ¿Y esto? Ok, ¿Por qué no funcionaba? estaba muy bajita la intensidad. Ok, entonces cuando tú le pones la intensidad a esto, fíjense que la luz en sí ahora mismo se ve relativamente, o sea, parece una luz blanca. Ok, estas luces funcionan de manera diferente, donde dependiendo del color, él ilumina diferente. Entonces, si el rojo está en 1, ilumina de ese color. Y si yo duplico esa luz y la cambio de rojo a azul, eso es el highlight. No, es el celular. Pero ¿por qué Ese no es el fue video de Phil. ¿Es qué pasó? ¿Sí? ¿Que por qué el cubo coge la luz? Ah, porque el cubo no tiene el shader. Ese cubo, si yo quisiera asignarle el shader, como se hace eso, es que yo selecciono el cubo, creo un nuevo material aquí, borro el principal shader y lo que tengo que agregar es aquí en grupo sale default shader. ¿Usted se metió al grupo ahorita? A ver, porque... Yo te voy a enseñar el grupo ahora. No salga corriendo cuando lo hago. Entonces, surface, y entonces ahí lo que hace eso es que ya el cubo reacciona a la luz con el shader dinámico. Ok. El shader en sí, si entramos en él, Sí. no está tan complicado realmente. Yo después le agregué varias cosas a este shader, pero esencialmente lo que tiene es un color principal. Ya, esto sí está desorganizado. Una cosa. Pero nada. Ok, chicos, el que se tenga que ir, por favor, con esto terminamos. Yo voy a subir